Hola, saludos a todos, mi nombre es José Antonio Quesada y os voy a dar este vídeo tutorial que va sobre la creación de bases de datos en un entorno Excel dentro del módulo de Introducción a Bases de Datos y Programa Estadístico SPSS del Máster de Investigación en Atención Primaria. Bien, lo primero de todo, bueno, necesitamos tener una base de datos en un medio digital para poder llevar a cabo nuestra investigación. Que estos datos pueden proceder pues de historias en papel, historias clínicas, encuestas, mediciones en una hoja de datos que hemos tomado nosotros, pueden ser importaciones de fuentes secundarias como registros, etcétera. Bien, al final vamos a necesitar una base de datos en este medio digital para poder realizar nuestro análisis estadístico y poder sacar las conclusiones en nuestro trabajo. Bien, pues desde el principio tenemos que poder ser capaces de crear una base de datos con un formato adecuado para luego los programas estadísticos puedan leerlo, importarlo y analizarlos. Bien, en primer lugar, antes de nada, vamos a crear los datos en un entorno Excel, que es muy conocido y todo el mundo tiene, tiene acceso a este tipo de programas. Y luego lo importaremos en el segundo módulo con el programa estadístico SPSS. Antes de nada, comentaros que el programa SPSS utiliza como separador decimal una coma en lugar de un punto, por defecto. Entonces, si en Excel ponemos un punto en lugar de una coma como separador decimal, SPSS lo va a leer como una variable carácter, una variable texto. Y luego podemos tener problemas a la hora de poder interpretar esos datos o en la conversión. Por tanto, desde el principio nos aseguraremos que en nuestro entorno Excel, en opciones de Excel, tengamos en opciones avanzadas, aquí el separador de decimales sea una coma y el de miles un punto. Si estuviera al revés, pues lo cambiaríamos. Muy bien, pues a partir de ahora vamos a empezar a crear nuestra base de datos. El formato adecuado de cualquier base de datos debe ser que en filas van los pacientes o nuestra unidad de análisis, que generalmente serán pacientes. En columnas pondremos a las variables que hemos medido. Por tanto, tendremos una fila para cada paciente único. Y en las columnas iremos poniendo todas las variables que hemos medido en nuestro trabajo. Bien, normalmente, en muchos casos, los datos, como he dicho, provienen de una fuente de papel, que pueden ser las historias clínicas u otras encuestas, etc. Es muy importante que la primera variable, la primera columna, sea una variable identificadora de los individuos, de forma de que tanto en papel como en el medio digital ese número coincida con el paciente de una manera inequívoca y podamos luego localizarlo. En la hoja de Excel nos vamos a reservar la primera fila para poner los nombres de las variables. Esto no es obligatorio, pero es facilita mucho la comprensión. Por tanto, en la primera columna crearemos una variable identificadora, por ejemplo ID, y será de esta forma. Aquí podremos poner podría ser las historias clínicas, número de historia clínica, podría ser cualquier otro código, podría ser lo que sea. Pero este número tiene que ser inequívoco para poder localizar luego al paciente en la hoja de datos, en la encuesta o de donde vengan los datos. Bien. A continuación iremos introduciendo todas las variables que hemos medido en nuestro trabajo. Hay dos tipos de variables. Básicamente, unas son las variables cualitativas que miden cualidades. Por ejemplo, la variable sexo. Esta variable la introduciremos como un código codificado como 1 si es hombre, 2 si es mujer. Entonces tendremos iremos metiendo los datos para cada paciente, el sexo que tiene. ¿Vale? Bien, este código que tenemos aquí debemos apuntarlo en algún sitio para poder siempre saber qué significa el 1 y qué significa el 2. Es bastante fácil y habitual ponerlo en la hoja 2 del fichero Excel como el nombre sexo,
es el nombre de la variable, sexo del paciente es la etiqueta de la variable, y luego los valores que puede tomar la variable sexo es 1 si es hombre o 2 si es mujer. Otro tipo de variable que puede ser cuantitativa, por ejemplo la edad, pondremos la edad del paciente tal cual, el valor numérico que tenga, y siempre este tipo de variables hay que ponerle la unidad de medida. En este caso serían los años. Por tanto, la edad, pues introduciríamos las edades de cada paciente, etcétera. Así iremos completando todas nuestras variables. Bien, de esta forma, si tuviéramos una variable, por ejemplo, un grupo, es muy habitual comparar dos grupos de personas, pues introduciríamos el grupo 1 y el grupo 2. Si hubiera un tercer grupo, pues el grupo 3, iríamos poniendo y luego siempre en la hoja 2 pondríamos qué significa el 1, el 2 y el 3, las etiquetas de cada categoría. Bien, si hubiera una variable que se mide a lo largo del tiempo en un estudio longitudinal, por ejemplo, un seguimiento de cortes o cualquier otro estudio clínico, ensayo clínico, etcétera, podemos tener la misma variable medida 2 veces, ¿vale? O 3 veces en el tiempo. ¿Cuál sería la forma adecuada de introducirla? Pues pondríamos, por ejemplo, el peso del paciente en el tiempo 1, el peso del paciente en el tiempo 2, el peso del paciente en el tiempo 3. Y aquí introduciríamos los pesos de cada paciente en cada tiempo. En la hoja 2 pondríamos que peso 1 significa el peso del paciente en el tiempo 1. ¿Qué significa el tiempo 1? Pues antes del tratamiento, o peso 2 podría ser después del tratamiento, o peso 3 podría ser a los 3 meses, a los 6 meses, etcétera. Esto serían unas variables relacionadas entre sí en un diseño longitudinal. Bueno, pues cuando completamos nuestra base de datos podemos tener algo así. Por ejemplo, esto es una base de datos pequeña en que tenemos nuestro identificador, la edad, el peso, el tratamiento que pertenece, y hay dos variables relacionadas. Muy bien, pues a partir de aquí vamos introduciendo todos nuestros datos, también, como he comentado, lo podemos leer en portal de registros, etcétera. Y tenemos que comprobar que tengan este aspecto, ¿vale? Este sería otra base de datos. Esta base de datos tiene bastantes pacientes, 482, quitando la primera fila. Y bueno, pues esta base de datos es una base real que importaremos en el segundo módulo con SPSS y haremos algunas cosas aquí con estas variables. Uno de los mayores enemigos del análisis de datos son los datos perdidos o missings. Es muy importante rellenar la base de datos completa, perder tiempo haciéndolo bien e investigando los datos que no estén. En este caso iríamos al paciente número 93 con el identificador 93 y veremos por qué estos valores están vacíos. Muchas veces una celda vacía obliga a quitar el individuo entero de la base. Imaginaos que tenemos 200 variables y solo en una variable hay un missing. En muchos procedimientos estadísticos, si no está el dato completo, ese individuo no entraría, ¿no? Y es una pena que por un valor pues se pierda toda la información. Bueno, a partir de aquí crearíamos toda la base completa y la guardaríamos con un formato XLSX de Excel. Muy bien, pues esto ha sido todo y en el próximo módulo veremos cómo importar desde SPS y hacer ciertas operaciones. Gracias por su atención.